a todo el mundo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sin embargo, a veces no es tan conveniente porque se necesita, eh, se necesita que la persona que reciba el Señor ser discipulado. Vamos a tener algunas personas que van a ser nuevecitas en el Evangelio. Por ejemplo, en San Cristóbal tenemos una persona que es nuevecita en el Evangelio, que acaba de recibir a Jesucristo en su corazón. Se necesita ser instruida. Ese es el discipulado. Y una vez ya siendo discipulada o discipulado, pues ya empieza ya a tener más conocimiento y puede hablar más del Señor. Y eso fue lo que hizo el Señor. Idénticamente Él recibe el Espíritu Santo y luego empieza su ministerio. Y Él iba, en la escena que vamos a ver el día de hoy, pues Él iba lo que hacía antes, ¿verdad? Como cualquier judío. Se reunía en donde, en las sinagogas. Las sinagogas, estamos viendo estamos estudiando el libro de Nehemías. Se cree que donde empezó a establecerse esos núcleos de estudio, sí, que se llamaba sinagoga, justamente en Babilonia, en el exilio. Ahí empezaron. Y luego, en los tiempos de Jesús, pues continuó esta práctica de las sinagogas. ¿Y qué es lo que se leía? ¿Qué es lo que se hacía en las sinagogas? Pues adorar al Señor, orar, leer la palabra y una explicación. Y eso es precisamente el Señor, eso es lo que hacía. ¿Han escuchado hablar han escuchado hablar el tiempo del oscurantismo? ¿Han escuchado hablar el oscurantismo de Jesús? Entonces, que no sabemos qué hizo de su periodo desde la niñez hasta la etapa adulta. Pues ya una parte, ya aquí lo vamos a ver, que él iba a las sinagogas, practicaba, escuchaba no el Evangelio, sino el Antiguo Testamento. Y pues, y lo demás, ellos sabemos perfectamente bien que ellos se reunían una vez a la semana, el día del sábado. Los demás días, pues suponemos que el Señor se dedicaba a trabajar. No suponemos, trabajaba el Señor, ¿verdad? Y eso es, bueno, vámonos en Lucas 4:16. Señor, me acompañan, por favor, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar el mensaje de tu palabra, tener un tipo de comunión con nuestros hermanos. Bendito seas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y Señor, nuevamente te pido que me utilices. Utilízame, Padre, utiliza mi ser para poder, Señor, compartir tu palabra. Que no sea yo, que seas tú, Señor, enseñándonos. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice verso 16. Vino a Nazaret. Ustedes saben dónde pasó el Señor Jesús nació en Belén, ¿verdad? Nació en Belén. Pero ¿dónde pasó su mayor tiempo de la edad adulta, pues de su vida? Pues ustedes saben que hasta los 30 años, estamos viviendo es a los 30 años. Tuvo 3 años más o menos de ministerio, entonces ahorita está como de la edad de 30 años. Él se desarrolló en Nazaret, ¿verdad? Una ciudad de Judá, donde se había criado. Y en el día de reposo,
entró en la sinagoga conforme a su costumbre, ¿verdad? Estaba acostumbrado y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginémonos, mis hermanos, que estamos acá en una sinagoga de los judíos, ¿no? No se me interpreten, vamos a imaginarnos. Y como Jesús, como cualquier judío, le daban la oportunidad de leer y de compartir, igual que nosotros, ¿verdad? El día de hoy tengo la oportunidad de compartirles, pero igual cualquiera de ustedes se les puede dar la oportunidad de compartir y luego volver explicarlas. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Abrió el rollo, leyó y él dijo: hoy voy a dar la explicación. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Señor Jesús oraba, ¿verdad? Así lo dice la palabra. El Señor Jesús enseñaba, así dice la palabra en Marcos 10:1. Entonces, él, como cualquier judío, era visitante y desenrolló. ¿Y cuál es precisamente esa porción de la Biblia del que leyó el Señor? Pues está en Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Bueno, y ese pasaje es el que estaba leyendo el profeta Isaías. Y él menciona: hoy se ha cumplido. Y yo creo que hasta ahí los judíos, pues estaban, cuando dice los ojos estaban mirándolo fijamente, hasta ahí ellos pues no habían como no había manera de que se pudieran enojar, porque empezaba a dar su plática. Pero miren, hermanos, cuando él dice: hoy se ha cumplido, y empieza ya a ampliar más esta palabra, pues esto, en realidad, es algo, cuando dice hoy se cumple y empieza a explicar, pues es algo revolucionario, es algo no acostumbrado. Habló para predicar el evangelio a los pobres. Está hablando de pobreza. Y todo está en el ámbito espiritual. Habla de pobreza, habla de dolor, a sanar a los quebrantados cuando dijo a sanar los quebrantados de corazón, habla de esclavitud, a proclamar libertad a los cautivos. Esclavitud, precisamente por el pecado. Habla de sufrimiento. Cuando dice a la recuperación de la vista a los ciegos, habla de opresión, a poner en libertad a los oprimidos. Miren, todo esto se puede ver en el contexto espiritual, pero también en el contexto físico, ¿verdad? En el pueblo
estaba viviendo una pobreza enorme. El pueblo estaba viviendo un continuo dolor al estar esclavizados. ¿Por quién? Por los romanos. Y eso provocaba un sufrimiento y una opresión. Pero él vino a proclamar un año favorable del Señor. Hermanos, y miren, todo esto, si lo vemos, esto pasó hace 2000 años, ¿verdad? Este evento. Pero si lo vemos en el sentido físico actual y en el sentido espiritual actual, pues ¿es lo mismo o no es lo mismo lo que está pasando con el mundo? ¿Sí o no? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cristo. Cristo es la respuesta. Hermanos, y miren, aquí siguiendo con, si ustedes, a ver, ¿me puedes repetir, Carlitos? Isaías 61:3. ¿Es el 3? El que sigue, 4. Miren, hermanos, yo no lo tengo, pero aparte, aquí viene a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día, pero sigue ahí el verso 2, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si se dan cuenta, la declaración de él es nada más una parte. No menciona el día de la venganza del Dios nuestro, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el Señor venía precisamente a darle libertad a todos los oprimidos, pero no habla de venganza. La venganza va a ser cuando Él regrese por segunda vez a este lugar. En el Salmo 2:9, en el Salmo 2:8, si lo pueden leer, Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Cuándo va a ser ese evento? Cuando Él regrese por segunda vez. El Señor, cuando enseñó esta parte de la palabra, esta porción de la palabra, nada más dio una parte. Pero va a llegar él menciona el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando la venganza va a ser nada más en un día. Amén. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, recuerden que ¿dónde estaba predicando? ¿Dónde empezó a predicar? En Nazaret. Y Nazaret seguramente debe ser un pueblo, es un pueblo pequeño, todos se conocían. Usted dice, ¿no es este el hijo de José? Pero él sabía perfectamente bien los pensamientos. Este no es hijo de José, no significa que estaban admirados,
lo estaban viendo así como decir, ay, sí, lo conocemos, ¿de dónde? ¿Cómo le hizo? O sea, le hablaban con menosprecio, lo menospreciaron. Conociendo el menosprecio que tenían con él es el único que puede leer los pensamientos, es el único que puede él y tener ese alcance en su omnisciencia de Dios. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz tú también aquí en tu tierra. Este evento no es que, así como lo vemos tal cual, de que salió del desierto y luego ya empezó, no lo podemos ver de esa forma. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús ya ha hecho otras apariciones y precisamente en Capernaum. Lo que estaban diciendo los judíos, ¿qué va a hacer? Y lo conocemos. Pero y aquí, de seguro aquí no va a hacer nada. Aquí no va a hacer nada en su tierra. Y este es algo, el médico, cúrate a ti mismo, es un refrán que lo podemos ver. O sea, ¿qué significa este refrán? Así encontré algo. Haz por ti mismo lo que has hecho para otros. Cura tu propia condición, ya que afirmas curar a los otros. Pero aquí, hermanos, el significado es un poco diferente. Es explicado en las palabras que siguen. Todo cuanto hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu pueblo, es decir, en Nazaret. Pero lo hacían de un tono así burlón, de un tono así que significaba rechazo. Y él dijo, bueno, pues me están rechazando, no le voy a hacer nada. O sea, no sé si le han dicho, oye, ¿por qué? No sé si le han dicho a usted, ¿por qué no nos predicas? ¿Por qué no nos predicas? Pero de forma burlona. No sé si usted le han dicho así. Predícanos, ora, pero de forma grotesca, de forma para burlarse. Y eso es lo que estaba aconteciendo en este momento con Jesús. Vamos a continuar, capítulo 4, 24. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, fíjense hermanos, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Dónde está Sarepta de Sidón? En el Líbano. ¿De dónde Elías dónde predicaba? En Israel, en los reinos del norte, pero de todas maneras era en la zona de Israel. Entonces, ¿a dónde fue enviado? Precisamente al Líbano, en Sarepta de Sidón. Elías, su misma tierra también fue rechazado. Y le dijo Dios, ¿sabes qué? Vete para allá. Y luego continúa el Señor. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Aquí, ¿qué está diciendo? El Señor Jesús, dice, en Juan,
dijo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, el Señor Jesús, su ministerio era para los judíos. Sin embargo, los judíos lo rechazaron. Entonces, y la palabra fue rechazada precisamente por sus propios hermanos. Y lo reciben los gentiles. Hermanos, miren, los judíos ponían a las mujeres, a los gentiles y a los leprosos al fondo de la escala social. Sí, sí entendemos eso, ¿verdad? Hermanos, miren, tenían su lugar, el lugar santísimo, y luego había un lugar santo, y luego otra parte donde estaba el atrio de los gentiles y de las mujeres. Y los leprosos, pues ya pues ni en cuenta, ¿no? En una escala social, estos estaban precisamente en lo último. Sin embargo, para Dios, pues tenía otros planes. Él iba a ser rechazado a pesar de sus milagros, no solo por la ciudad de Nazaret, sino también por toda la nación de Israel. Entonces, él se volvería entonces a los gentiles, tal como lo había hecho Elías y Eliseo. Miren, todo eso lo va desarrollando y como que vieran la expresión de los, se pueden imaginar la expresión de los judíos, sobre todo los judíos y los religiosos de ese tiempo. Al oír estas cosas, verso 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. La gente de Nazaret se dieron cuenta claramente de lo que el Señor les quería decir. Se sintieron agredidos por la mera sugerencia de que se les fuese a mostrar un favor precisamente a los gentiles. Hermanos, el hombre aborrece la doctrina de la soberanía de Dios que Cristo acababa de declarar. Nada más dése usted cuenta, cuando estaba antes de llegar o sea, no sé, yo siempre he dicho que las personas que estamos acá, que hemos sido llegado a los pies de Cristo a una edad así adulta, en mi caso, ¿no? Yo conocí a Cristo a los 38 años. Y yo llegué a los pies de Cristo a esa edad. Pero podríamos decir que desde mi edad, desde los 18 años, aborrecía la palabra de Dios. En los jóvenes es totalmente diferente, porque los jóvenes se criaron ya bajo los preceptos bíblicos. Gloria a Dios. Sin embargo, también esos jóvenes, aunque se hayan criado bajo los preceptos bíblicos, de todas maneras, esos jóvenes tienen que también hacer su profesión de fe. Y podríamos decir que mientras no hayan hecho su profesión de fe, aunque hayan nacido en cuna cristiana, como se dice, ¿no? De todas maneras, son personas que rechazan a Cristo, rechazan sus preceptos, rechazan todo lo que tenga que ver a Jesús. Y es cuando ellos ya adquieren, cuando ellos tienen que tomar ese momento decisivo, y pues ya es diferente. Pero la mayor parte del mundo rechaza el Evangelio. El mundo rechaza el Evangelio. Y obviamente
si rechazan el evangelio, obviamente también nos van a rechazar a nosotros como personas. Lucas 4:29. Ya vamos a terminar. No te falta mucho tiempo. Bueno. Es que se mandan durmiendo, por eso. Lucas 4:29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, ¿qué es lo que querían hacer? Matar a Jesús. Hermanos, es indudable, todo esto, hermanos, es indudable que la mano de Satanás estaba ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que siempre quiere Satanás? Abortar los planes del Señor. Intentó, desde aquí vemos, bueno, de toda la vida de Jesús estuvo expuesta y muchas veces intentó destruir a Jesucristo. Y esta fue otra parte. Pero Jesús milagrosamente pasó por en medio de la multitud y abandonó la ciudad. Sus enemigos se vieron impotentes para detenerle. Y hermanos, miren, y desde si ustedes hacen un estudio así exegético de esta palabra, se van a dar cuenta que Jesús jamás lo volvemos a ver en Nazaret. Toda su vida estuvo ahí y esta fue la última vez. Eso también a veces me han preguntado, a veces me han preguntado algunos hermanos y me dicen, pastor, si usted tiene un círculo de estudio, o si tiene un amigo, o si tiene vecinos, qué sé yo, y le está compartiendo el evangelio. Entonces la pregunta surge, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es bueno compartirles? Miren, yo digo que por lo general, no hay un tiempo. Mientras la persona se mantenga accesible a querer escuchar el evangelio, pues hay que seguirle compartiendo. Bueno, pero cuando veamos un rechazo a la palabra del Señor, entonces, ¿qué hay que hacer? Sacudirse los pies y decir, aquí ya se explicó, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Jamás volvió a aparecer en la ciudad de Nazaret. Entonces, hermanos, si Jesús fue rechazado, pregunta, nosotros nos van por como alguien dijo, ¿no? Que los cristianos, tomámoslo también desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, porque los cristianos que somos muy respetados, que no sé qué. Miren, hay otros puntos, ahí no vamos no vamos a tomar en cuenta, porque efectivamente un cristiano es digno de confianza también. O sea, un cristiano que hace buen su trabajo es digno de confianza. Pero aquí estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente, y si tú compartes
es donde viene el rechazo. Pero también la palabra nos dice que, si recuerdan, el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, también se puede llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí es cuando los primeros cristianos empiezan a compartir el Evangelio, como decía, en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Y mientras ellos compartían, compartían el Evangelio, y precisamente ¿dónde era compartido el Evangelio? ¿En dónde? ¿En las qué? En las sinagogas. O sea, y los apóstoles iban en las diferentes ciudades donde había judíos y donde se proclamaba el Evangelio, en las sinagogas. Y en las sinagogas eran ¿qué? Golpeados. En las sinagogas eran apedreados, ¿o no? ¿Sí o no? Los que hemos leído el libro de los Hechos, así es. Pero ¿cómo salían los primeros cristianos? Cuando eran apedreados, cuando eran confrontados, cuando eran apaleados, ¿cómo salían? ¿Salían qué? Gozosos de haber sido tomados por dignos. Y ese es, nosotros sabemos de que nosotros tenemos que compartir el Evangelio, pero gracias a Dios sabemos de que la palabra va a ser rechazado, y tal vez hasta ahorita, gracias a Dios, estamos viviendo estamos viviendo en un país en el cual el Evangelio no es, o sea, hay libertad, pues, hay libertad a lo único que nos podemos ser expuestos es que nos cierren las puertas, o que digan, que te burlen, pero no hay esa, para que seamos golpeados, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Esta palabra es para animarnos a predicar, a predicar, a predicar, a predicar el Evangelio. Queremos que muchas veces amamos a nuestra iglesia y queremos ver una iglesia, porque sí es bonito, donde hay varios, donde estamos cantando varios y una comunidad grande, es bonito, claro que sí, pero ¿de quién corresponde? La Biblia dice que Dios pone a las personas que van a ser salvas, ¿verdad? Así dice la palabra. Dios, Él es el que añade. Obviamente, Dios añade, pero ¿quién le corresponde compartir el Evangelio? Nosotros. Sabemos que vamos a ser rechazados, pero no importa, ¿verdad? No importa, porque Dios fue rechazado. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el Señor va a hacer la otra parte, ¿verdad? Nadie, recuerden, una iglesia, otra vez con mucha precaución, una iglesia poderosa en el buen sentido de la palabra, porque poderoso es Dios, pero una iglesia poderosa es la que predica la palabra de Dios. Una iglesia poderosa es la que ora, y una iglesia poderosa es la que estudia. Entonces, los animo a predicar el Evangelio, los animo a estudiar su palabra, los animo a predicar y los animo a orar. Amén. A eso nos mandó el Señor. Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche hermosa, una noche agradable, una noche esplendorosa, principalmente porque estamos tus hijos y yo juntos alrededor tuyo, escuchando tu palabra, Padre. Y tu palabra dice que es hermoso, que es glorioso, que estemos juntos en armonía.
Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre maravilloso. Y Señor, en esta hora te pedimos, te pido, maravilloso Dios, por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Casa de Oración Tuxtla, oh Padre hermoso. Te pido por los que estamos aquí presentes y te pido, Señor, para los que no están tan bien, los que están en sus casitas, Padre, te pedimos que los bendigas y desde aquí, como iglesia, estamos orando para que sean bendecidos esas familias que están también, tal vez, disfrutando de una tarde agradable, una tarde bonita, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor. Y Padre hermoso, también te pido por cada uno de nosotros, Señor, que nos impulses, Padre, que nos impulses a predicar tu evangelio. Padre hermoso, venimos a escuchar el mensaje de tu palabra. Y ese mensaje es tuyo, Señor. Tú nos instruyes, tú nos exhortas, tú nos dices que nunca nos cansemos de predicar el evangelio, tu bendito evangelio. Aunque seamos rechazados, Padre, sabemos, lo vemos, lo acabamos de escuchar, que tú fuiste rechazado, que se burlaron de ti y por último querían matarte. Sin embargo, sabemos de que todo lo tienes bajo control, Señor. Ellos no pudieron hacer nada, tú pasaste en medio. De la misma forma, Señor, nosotros tenemos que compartir el evangelio, aunque sabemos que no es los tiempos, pero puede llegar que sea el tiempo en el cual la exposición de tu palabra también puede ser un peligro. Sin embargo, nosotros, eso no nos debe de acobardar, no nos debe de desanimar, sino al contrario, predicar tu bendito evangelio. Padre, gracias por tu iglesia. Señor, también en este lugar, Padre, te pedimos que haya oración, Señor, que siempre haya oración, que haya, Padre, ese interés por orar, Padre. El día viernes, Padre, que no solo seamos nada más los mismos varones que venimos a orar, Señor, que cada vez más despierten el interés para orar grupal, pero sin olvidarnos también, Señor, orar en nuestras casas, orar, pedir, Padre, por este mundo, Señor. Sabemos, Padre, que hay guerra en el Medio Oriente, hay guerra donde tú naciste, Jesucristo. Hay guerra precisamente donde se inició la historia de la humanidad, Padre. Padre, sabemos que tú todas las cosas lo tienes bajo tu control. No hay nada que no esté fuera de tus manos, Señor. Padre, te pedimos, Padre, te pedimos por tu pueblo Israel. Te pedimos también por las vidas inocentes, Padre, por la vida de los niños que sufren, por la vida de los ancianos que sufren, por la vida de las familias que sufren en medio de esta guerra. Te pedimos, Señor, que los ayudes, que los guardes también, Padre. Muchas veces los que están involucrados en esas guerras, a veces, Padre, no son los que mueren, sino que los que mueren son las vidas que se sacrifican, son vidas inocentes, Padre. Te pedimos en esta noche, Señor, por las vidas inocentes de esos lugares donde hay guerra en estos lugares, Padre. Te pedimos por tu pueblo Israel. Bendice a tu pueblo, Padre. Y te pedimos por nuestro país, Padre hermoso, por todo lo que vemos, lo que acontece, Señor. Te pedimos que nos guardes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre precioso. Que nos ayudes en todo lo que concierne sobre nuestras vidas, Padre. Pero sobre todo, Señor, como lo acabamos de escuchar, que prediquemos tu palabra, que prediquemos tu glorioso evangelio. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, precioso Señor. Bendito seas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.